vamos a estudiar las medianas de los triángulos. Para ello, consideremos un triángulo cualquiera, nombremos a sus vértices A, B y C, y vamos a decir que la mediana desde el vértice B es el segmento que une dicho vértice con el punto medio a su lado opuesto, que en este caso el lado opuesto es AC. Entonces, ocupamos el punto medio de AC, nombrémosle como D, y entonces trazamos el segmento que va de B a D. Esa es una mediana de un triángulo. Como cada triángulo tiene 3 vértices, entonces vamos a tener 3 medianas. Entonces podemos determinar los puntos medios de los otros lados, llamémosle E y F, y de igual forma entonces podemos trazar AE y CF. Entonces todo triángulo tiene 3 medianas. Para este triángulo, observen que las 3 medianas se intersecan en un mismo punto. ¿Será cierto para solamente ese triángulo? ¿Qué pasa? Este es un triángulo acutángulo. Podemos hacerlo obtusángulo. Parece que sí. Es más, ya lo sabemos, no importa. Eso es lo que vamos a demostrar a continuación. Entonces así tenemos el teorema de las medianas, que dice que las 3 medianas de un triángulo se intersecan en un punto llamado baricentro. Es decir, las 3 medianas de cualquier triángulo son concurrentes. Eso lo vamos a demostrar. Y también me indica que cada mediana está en razón de 2 a 1, desde el vértice al baricentro y del baricentro al punto medio. Están en razón de 2 a 1. Vean que son 2 cositas las que vamos a demostrar, pero las vamos a demostrar bien en un solo teorema porque es más fácil demostrarla así en compo. Entonces es justamente lo que vamos a hacer. Para ello consideremos 2 de nuestras medianas. Entonces consideremos el punto medio de BC y el punto medio de AB. Y trazamos nuestras respectivas medianas. De C a F y de A a E. Tengo 2 medianas. Esas medianas se intersecan en un punto que de momento vamos a llamar G. Sabemos que esas 2 medianas se intersecan. Se tienen que intersecar porque justamente quedan dentro del triángulo, ¿verdad? Todas las medianas van dentro del triángulo, entonces de momento estamos seguros que se intersecan por lo menos 2 a 2. Vamos a considerar el segmento FE, que es el segmento que une, en este caso, a los puntos medios F y al punto medio E. Cuando un segmento une 2 puntos medios de los lados de un triángulo, a ese segmento le llamamos paralela media. Y al ser paralela media significa que va a ser paralela al tercer lado y va a valer la mitad de ese lado. Vamos a considerar entonces el triángulo AGC y el triángulo GEF. Esos 2 triangulitos son semejantes. ¿Por qué? Recordemos el hecho de que FE y AC son paralelas medias. Al ser paralelas, si yo considero a FC como una recta secante, este ángulo F y este ángulo C son alternos internos y son congruentes. Y además, el ángulo G forma ángulos opuestos por el vértice. Listo, por el criterio ángulo-ángulo podemos decir que esos triángulos son semejantes. Al ser semejantes, existe proporcionalidad entre sus lados. Pero recordemos que el lado AC es el doble del FE, porque FE es paralela media. Entonces, este lado con este lado ya sabemos que tienen una proporción de 2. Significa que la misma proporción se tiene que mantener para los otros lados. Entonces, podemos decir que CG es el doble de GF. Lo mismo podemos decir para AG y GE,
Pero si lo establecemos como una razón, podemos decir que AG sobre GE, vean que G, recuerden que es lo que supuestamente vamos a llamar baricentro, por lo menos es la intersección de las medianas, en este caso de dos medianas. Entonces, de la intersección del vértice a esa intersección y de esa intersección al punto medio están en proporción de 2 a 1, 2 sobre 1. Ahí simplemente lo podemos dejar a 2. Entonces ya vemos que por lo menos para estas dos medianas se cumple lo de que cada mediana está en razón de 2 a 1 desde el vértice al punto de intersección, porque todavía no lo vamos a definir como baricentro, al punto medio. Entonces ya ahí demostramos, y además vean que si lo hacemos con la otra mediana va a pasar exactamente lo mismo. Entonces en realidad ya demostramos la proporción. De momento lo que me falta es demostrar que ese punto G también, que por ese punto G va a pasar nuestra tercera mediana. Ahora vamos a considerar una de las dos medianas que ya teníamos. En este caso voy a dejar la mediana CF y voy a considerar la tercer mediana que no habíamos utilizado. Para eso identifiquemos nuestro punto medio D y trazamos nuestra mediana de B a D. Voy a dejar de lado los triángulos que ya teníamos identificados y voy a trazar, observen para empezar que esas dos medianas se intersecan. Vamos a llamar a esa intersección H. Lo que queremos demostrar en este caso es que H es el mismo punto que D y que G. Recuerden que las anteriores dos medianas se intersecaban en un punto que habíamos definido como G. Ahora la intersección de ellas dos va a estar en H. Para ello volvemos a utilizar el mismo truco de la vez pasada. Trazamos el segmento FD, que ya sabemos que es paralela media con respecto al lado BC. Nuevamente identificamos esos dos triángulos que ya sabemos que van a ser semejantes, que ya sabemos que la proporción es 2, por todas las razones de lo anterior. Podemos repetir el mismo proceso, pero ya sabemos que esos dos triángulos van a ser semejantes. Aquí los tenemos, ¿verdad? BHC es semejante con el triángulo de HF. Y además ya sabemos que la razón de proporción es 2, considerando que BH de HD y CH sobre HF es igual a 2 por la proporción. Por lo mismo que habíamos demostrado en la anterior, podemos demostrarlo con estos dos triángulos. ¿De acuerdo? Vean que ya de una vez me están diciendo que del vértice B al punto H y de H a D hay una proporción de 2 a 1. Entonces ya eso se cumple para las tres medianas. Por último, si nosotros unimos esto que tenemos aquí, CH sobre HF es igual a 2, pero CG sobre GF también es igual a 2. Entonces es una igualdad, podemos igualarlas, pero ojo, tenemos de C a G, el que ya teníamos, sobre GF es igual a CH sobre HF. Vean que se mantienen los puntos F y los puntos C. Y además G y H están sobre, en este caso, sobre FC, ¿cierto? H es un punto de este segmento FC y G también es un punto de ese segmento. Es decir, de ahí matemáticamente ese punto tiene que ser el mismo para que esto suceda, para que esa igualdad se mantiene. Entonces, H y G es el mismo punto. Y listo, acabamos de demostrar que las tres medianas concurren en un único punto y por definición simplemente ese punto se llama baricentro. Ahora pasamos a las mediatrices de un triángulo. La definición de mediatriz ya la habíamos visto cuando habíamos empezado a ver lo de rectas paralelas, lo de rectas transversales, y habíamos visto que la mediatriz de un segmento
es una recta perpendicular que corta a dicho segmento en el punto medio. Entonces, las mediatrices de un triángulo corresponden a las mediatrices de los lados. Es decir, si tengo este triángulo ABC, la mediatriz de cada uno de esos lados es una recta perpendicular que pasa por el punto medio. Entonces identifiquemos primero los puntos medios de cada lado, que en este caso les vamos a llamar D, E y F. Y vamos a trazar una recta perpendicular a cada lado en su forma correspondiente que pase justamente por esos puntos medios. Ahí están. Entonces, esas serían las tres mediatrices del triángulo ABC. Observen que esas tres mediatrices, al menos para este triángulo, se intersecan en un único punto. Y de todas formas vamos a demostrarlo. Efectivamente, no importa el tipo de triángulo que yo tenga, las tres mediatrices siempre se van a intersecar en un único punto, es decir, son concurrentes. De aquí, entonces, vamos a determinar el teorema de las mediatrices, que dice: las tres mediatrices de un triángulo son concurrentes. Justamente eso, que las tres se intersecan en un único punto G. Y lo vamos a demostrar. Esa intersección, ya esto es una definición, se llama circuncentro. ¿Por qué se llama circuncentro? Por lo que sigue a continuación. Además, el circuncentro equidista, voy a arreglar, es equidista de cada vértice, es decir, la distancia que hay del circuncentro a B es la misma que hay de G a D y es la misma que hay de G a A, lo que significa que va a haber una circunferencia que va a tener como radio justamente esa medida que tienen en común, y esa circunferencia va a circunscribir a mi triángulo. Por eso es que se llama circuncentro, porque el circuncentro es el centro de la circunferencia que circunscribe al triángulo, justamente por esta propiedad de las mediatrices, donde el circuncentro equidista de cada vértice, y es lo que vamos a demostrar a continuación. Para ello voy a correr un poquito este triángulo para que se vea más pequeñito y poder aquí brindar la explicación. Así vamos a considerar el triángulo para demostrar este teorema. La demostración de este teorema es bastante sencilla, es mucho más sencilla que la de las medianas, porque vamos a utilizar conceptos que ya conocemos. Entonces, para eso, primero vamos a trazar dos de las mediatrices que ya teníamos. Vamos a trazar esas dos mediatrices. Ahí están. Sabemos que esas dos mediatrices se intersecan. ¿Por qué? Porque son mediatrices, son rectas perpendiculares a dos lados de un triángulo, a dos lados que no son paralelos. Entonces esas mediatrices imposible que sean paralelas y por lo tanto tienen su intersección, que vamos a llamarle G. Si consideramos ese punto G con respecto solamente a esta mediatriz, a la mediatriz del lado AC, si veo la mediatriz solamente para ese segmento AC, no viéndolo como el triángulo, nosotros sabemos que, porque ya lo habíamos estudiado al inicio del curso, cualquier punto que esté contenido en mi mediatriz equidista de los extremos del segmento. Es decir, aquí convenientemente, GC y AG es lo que voy a tomar en este caso, porque G es un punto que está en mi mediatriz, por lo tanto equidista de los extremos, en este caso del segmento AC. Lo escribimos por aquí, ¿de acuerdo? AG es igual a GC. Si considero mi otra mediatriz, en este caso considero la mediatriz correspondiente al lado AB.
Si considero esa mediatriz, va a pasar lo mismo, G, porque recuerden que G lo definimos como la intersección de las dos mediatrices. Entonces también va a estar en esta mediatriz y por lo tanto este punto G va a equidistar de los dos extremos del segmento, que en este caso son A y B. Entonces nuevamente tenemos aquí que AG, eso no, escribámosla mejor, que AG es igual a BG, lo que tenemos aquí. Pero vean qué curioso, AG es igual a GC, AG es igual a BG, lo que significa, por transitividad de la igualdad, ¿verdad? Vamos a tener esto, AG es igual a BG, que es igual a CG, esa es la que me hacía falta, a CG. Y listo, ¿qué acabamos de demostrar aquí? Esta primera parte, esta segunda parte más bien, que me dice que todos los vértices equidistan del circuncentro, pero todavía me falta demostrar que la otra mediatriz interseca a ese circuncentro. Eso es sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente puedo obviar la recta pasada, una de las mediatrices, y considerar estas dos, hacer lo mismo. Ven que ya lo hicimos con la anterior y se cumplió esto. AG es igual a GC. Si considero ahora en vez de G la intersección de esta mediatriz con esta nueva y le llamo H, va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? AH es igual a GH, AH es igual a BH y se va a cumplir la misma igualdad. Pero entonces eso lo que significa que G y H van a ser el único punto, muy parecido a lo que vimos de las medianas, ¿verdad? No lo voy a escribir porque, como les digo, es muy similar. La parte más interesante de este teorema es justamente esto, saber que los vértices equidistan, en este caso, de ese punto de intersección que se llama circuncentro, y por eso, con solamente el hecho de saber que equidistan, sabemos que existe una circunferencia con centro en ese circuncentro. Y listo, eso sería. Más adelante, o les voy a dejar más bien el link de ejemplos de ejercicios con respecto a medianas y mediatrices. Igual en el PDF también ustedes van a poder encontrar ejemplos y ejercicios que tendrán que resolver.